Los contactos entre culturas mesoamericanas son algo más común de lo que uno se podría imaginar. Como ejemplos, nosotros ya hemos visto las conquistas de los zapotecas a los gobernantes de la zona del Golfo y la gran influencia que tuvo Teotihuacán en muchos puntos clave dentro y fuera de Mesoamérica. Los arqueólogos usan su conocimiento para comparar figuras humanas, restos arquitectónicos y en ocasiones residuos orgánicos y así generar conexiones culturales entre estos pueblos que por conquista o quizá por relaciones comerciales estuvieron vinculados. Lo que resulta sorprendente es encontrar en los mitos las pruebas que la disciplina histórica necesita para corroborar el contacto directo entre culturas que parecían tan distantes que su contacto sería algo inverosímil. En este caso, el mito de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl nos da pistas de una realidad acaecida en los inicios del periodo posclásico. Como recordarán, la figura de Tezcatlipoca representaba más bien la violencia propia de los aridoamericanos chichimecas y la sabiduría de Quetzalcóatl se relacionaba más a los nonoalcas, de tal manera que pareciera que esta historia se refiere a una lucha de poder y por lo tanto a una guerra civil, específicamente cuando el gobernante tolteca decidió darle la espalda a la cultura de los guerreros conquistadores y decidió más bien adoptar las ideas de los nonoalcas. Por supuesto, la mentalidad militarista no podía soportar ser gobernada por alguien que no seguía el camino del guerrero, y sobre todo hay muestras de que este gobernante prohibió algunos de los sacrificios por considerarlos demasiado incivilizados. En el mito, la intervención de Tezcatlipoca es meramente poética y realmente significa un levantamiento militar, es decir, el fracaso del gobernante y sus seguidores nonoalcas que habían en ese sentido sugerido en el mito a través de la humillación y su eventual destierro de la ciudad de Tula. Este último punto es en el que quiero hacer hincapié, ya que el mito afirma que Seacatl-Topiltzin y sus seguidores tomaron rumbo al este, hacia el Golfo de México, y ahí se embarcaron en una balsa de serpientes, jurando algún día regresar a reclamar su reino. Al adentrarnos a la península de Yucatán, nos encontramos una ciudad que parece ser influenciada por los toltecas, y los arqueólogos han logrado encontrar, gracias al mito, un camino de vestigios que dan cuenta de que efectivamente, después de la guerra civil, un grupo de toltecas viajaron a las costas, se embarcaron y terminaron haciendo cabotaje por el Golfo hasta llegar a la zona dominada por los mayas. Pero, ¿cómo podemos estar tan seguros? En medio de la selva propia del sureste encontramos a Chichen Itzá, una ciudad que tiene edificios que recuerdan a las edificaciones toltecas y que su parecido es tal que no puede ser una coincidencia. Si hacemos una comparación entre la pirámide B de Tula y el templo de los guerreros de Chichen Itzá, vemos una pequeña pirámide con una columnata tanto en la parte superior como en la parte inferior. Un acercamiento nos ayuda a tener otra prueba, un chacmol. Además, que las serpientes emplumadas pueden ser fácilmente relacionadas con el mito de Quetzalcóatl, aunque en la zona maya a este reptil sagrado emplumado se le llamará Cuculcán. Hay que decir también que existen pequeñas diferencias, pero que tienen que ver más bien con que los mayas eran una cultura más compleja y con cánones estéticos mucho más refinados. Por ejemplo, centrándonos en la serpiente emplumada, vemos cómo su representación es más naturalista que la que habíamos visto en el altiplano central, específicamente en Teotihuacán. Las plumas, los cuernos, la forma de la boca parecen ser realmente más naturalistas. Lo mismo pasará con el chacmol. Su figura no es nada cuadrada, los gestos de su rostro son como los rostros de una persona normal y encontramos curvaturas en sus brazos, en sus piernas, es decir, encontramos aquí el refinado cincel de los escultores mayas. Y cuando lo comparas con el tolteca, es cuando realmente ves que los toltecas eran más bárbaros que cualquier otra cosa, pobrecitos. Por otro lado, los mayas tenían su propia advocación del dios de la lluvia, al que ellos llamaban Chac. Con los conocimientos que ustedes tienen de Pitao, Cosijo y de Tlaloc, será muy fácil identificar las características y sobre todo las diferencias. Pueden ver que tiene una nariguera que no tiene la forma de ave, sino que está levantada con una forma semicircular.
La anteojera y otras partes estarán adornadas con círculos que representan cuentas de jade. Su boca parece estar llena de colmillos, pero mantiene la lengua de serpiente aunque estilizada hacia uno de los lados. Y ya que empezamos a ver las particularidades mayas que van más allá del contacto con los toltecas, valdría la pena analizar uno de los edificios principales que nos demostrará por qué a los mayas se les podía llamar los demiurgos de la selva. Un demiurgo es un ser que crea el orden del universo y no cabe duda que los mayas quisieron que sus edificios fueran representaciones en piedra de las cosas que les rodeaban. Por ejemplo, el llamado castillo que en realidad es la pirámide dedicada a Kukulcán, encontramos que podría comprenderse realmente como un calendario hecho piedra, ya que la pirámide tiene 365 escalones y 18 terrazas. Los mayas tenían en su calendario 18 meses. Además, es un edificio que está alineado a los fenómenos celestes. Por ejemplo, en el equinoccio de primavera, las sombras de la pirámide dejan ver a una serpiente que desciende lentamente por una de sus esquinas. Pensar que los mayas pudieron construir un fenómeno visual tan perfecto solo nos hace ver su deseo por comprender el universo y ellos mismos convertirse en creadores, de tal manera que se podría decir que esta pirámide no solamente es un calendario, sino es el tiempo convertido en piedra. Muestra así inequívocamente la sofisticación de los mayas y del por qué esta cultura sigue causando tanto asombro a pesar del inexorable paso del tiempo. Para completar esta explicación, les pediría que fueran al segundo video, que forma parte de un documental sobre esta maravillosa ciudad. En él descubrirán un poco de más secretos de las pirámides, específicamente de esta de la serpiente emplumada, y de la forma en la que los mayas ponían la imagen del universo en la construcción de su ciudad.